والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos إخوان بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien guiarlo, quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie en quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, la mejor palabra o el discurso es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión, y cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakum Allah, ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos, walhamdulillah, a la serie de clases sobre el estudio del libro Al-Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadith del Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, con la explicación, o estamos usando la explicación para estudiar este libro del Imam wa Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, ikhwan, barakallahu fikum, hemos llegado al hadith 34. El Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dice al-hadith al-rabi' wal-thalathun an Abi Sa'id عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه المسلم o رواه Muslim. Naam, que el Imam al-Nawawi dijo el hadith 38 que narró Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que dijo: escuché el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam diciendo: ¿quién de ustedes ve un mal, que lo cambie con su mano? Y si no puede, que lo cambie con su lengua. Y si no puede, que lo cambie con su corazón. O más bien, ¿quién de ustedes ve un mal, que lo cambie con su mano? Y si no puede, con su lengua, y si no puede, con su corazón. Y esto es lo más
débil del imán. Es lo más débil del imán, es decir, con el corazón. Rawahu Muslim, colectado en el Sahih del Imam Muslim. Naam. Este hadith, ya Juan Barakallahu Fikum, es un hadith muy importante en el asunto y concepto en la religión que se llama al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Yani exigir el bien y prohibir el mal. Naam, exigir el bien, ordenar el bien, llamar al bien, todo lo que es bien, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama, todo lo que Allah obliga, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con él o con ello, todo aquello que te acerca a Allah subhanahu wa ta'ala se exige y debemos llamar a ello, debemos predicar el bien, debemos llamar a la gente y recordar a la gente del bien, debemos recordarlos de las responsabilidades y obligaciones que ellos tienen en la religión. Esto es exigir el bien. Igual es prohibir el mal. Todo aquello que Allah ha prohibido, todo lo ilícito, todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala odia, todo aquello que Allah no quiere para nosotros, todo aquello que te aleja de Allah subhanahu wa ta'ala, se prohíbe. Todo. Es decir, prohibimos a nosotros mismos y a la gente de todo de lo que aleja de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido, todo lo que es ilícito, lo prohibimos. Y estos dos asuntos son, es decir, exigir el bien y prohibir el mal, es una obligación sobre la umma. Es una obligación sobre la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en exigir el bien y prohibir el mal. Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullahu ta'ala dice sobre este hadith, dice primeramente, de lo que vemos de este hadith, primeramente es wujub al-nahy anil munkar, lo que es obligatorio en advertir contra el mal o prohibir el mal. Naam, y esto hay en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala el dicho kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y ustedes eran la mejor umma, la mejor comunidad que salió de los hombres, exigiendo el bien, ordenando el bien y prohibiendo el mal y creyendo en Allah. Naam. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala menciona, o aquí dice el Sheikh, فَرَتَّبَ Allah subhanahu wa ta'ala الخيرية في هذه الأمة على ثلاثة الأمور. Que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado o ha puesto en orden esta umma, o ha puesto en orden el bien para esta umma en tres diferentes asuntos. Dice el primer asunto, el amr bil ma'ruf, exigir el bien, ordenar el bien, llamar al bien. Y el segundo asunto, an-nahy anil munkar, prohibir el mal, advertir contra el mal. Y el tercer asunto, al-imanu billah. Tener imán, tener fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Estos tres asuntos, dice el Sheikh, son los tres asuntos con los cuales se ha construido al-Islam. Y dice el Sheikh, estos asuntos son importantes, porque vemos que en esta aya
Allah subhanahu wa ta'ala dice, kuntum khayra ummatin ukhrajat linnas, que ustedes fueron o son la mejor umma, la mejor comunidad que salió de los hombres, que salió de todos los seres humanos. No. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿por qué? ¿Por qué son los mejores? ¿Por qué son los mejores de todos los hombres? Porque es la comunidad mejor de todas las comunidades. ¿Por qué? Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí, subhanahu wa ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf, ordenan el bien, prohíben el mal, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah, y creen en Allah, tienen imán en Allah, tienen imán. Es decir, están sobre tawhid, están sobre la aqida salima, la creencia correcta, están sobre la fe correcta, el imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por eso son los mejores hombres de la creación. Es la mejor comunidad que ha salido de los hombres. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Yani que ustedes son la mejor comunidad que ha salido de los hombres. Dice el Sheikh que también puede ser que una persona leyendo esta aya, dice el Sheikh, puede decir que es más adecuado o mejor o con más derecho mencionar al imanu billah, mencionar en estos tres asuntos en esta aya, mencionar imanu billah primero antes que los otros dos primeros asuntos, por ser que es más importante imán que cualquier acto de adoración. Dice, porque las acciones, todas las acciones, no se aceptan excepto con al imán. Entonces, ¿por qué es que Allah subhanahu wa ta'ala menciona al imán a lo último? O menciona al imán, que es la tercera cosa que se menciona en la aya. Y no es la primera cosa que menciona. El Sheikh dice, para responder a esta pregunta, dice que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, así como Allah dijo, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, que son la mejor comunidad que salió de los hombres, ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, exigiendo el bien, prohibiendo el mal y creyendo en Allah. Es decir, que aquello, dice el Sheikh, أن الذي يدفعكم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إيمان بالله, que aquello que los lleva a cumplir con exigir el bien y prohibir el mal es el imanu billah. Es el imanu billah, es la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso llega así en esa forma el verbo tu'minuna billah, en esa forma del verbo que es constante, porque siempre aumenta o siempre sube el imán cuando la persona exige el bien y cuando la persona prohíbe el mal. Entonces es imán en Allah. Cuando tienes fe en Allah subhanahu wa ta'ala, es aquello que sube cuando haces estas dos cosas o estas dos acciones, que es ordenar el bien y prohibir el mal. Cuando la persona lo hace con ikhlas y imán, la persona sube en fe. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, wa tu'minuna billah, se entiende de que el imán aumenta en hacer el amr ma'ruf, exigir el bien, y aumenta cuando prohíbe el mal, nahy anil munkar. Siempre y cuando se hace con
ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Cuando se hace con sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala. No. Sigue el Sheikh y dice, rahimahullahu ta'ala, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran liyughayyirhu biyadihi. No. Quien de ustedes ve un mal, que lo cambie con su mano. No. Este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, no, dice el Sheikh, que está conectado a la vista. ¿Quién de ustedes ve un mal? ¿Quién de ustedes ve un mal? Es decir, que si alguien ve un mal, alguien de ustedes ve un mal, فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْعَلَ الْمُسْتَطَاعَ مِنْ تَغْيِيرِهِ. Sobre él es hacer todo lo posible en cambiar ese mal. En cambiar ese mal. No. Y es claro en el hadith, ¿quién de ustedes ve un mal? Que lo cambie. Que lo cambie. Entonces, ¿cómo es que debe tratar de cambiarlo? Allah subhanahu wa ta'ala le da 3 formas. Empieza con su mano. Empieza con su mano. Que lo cambie con su mano. Dice el Sheikh aquí que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona en cambiar el mal en 3 diferentes asuntos. Y estos 3 asuntos vienen en ese orden porque el primero es el que es preferible, pero cada uno viene con sus condiciones. Cada uno de esos o esas maneras de cambiar el mal viene con sus condiciones. Y no es cada uno de esos o esas maneras de cambiar el mal, no es para todos. Es para cada quien cumple con esas condiciones. No. Entonces la primera manera, dice el Sheikh, es cambiar el mal con la mano. Y cambiar el mal, dice el Sheikh, con la mano, la yustita'a wa la yumkin illa liwala al-amr. Que esto, cambiar el mal con la mano, no es para todos y no es para cualquier persona, pero es para la persona de autoridad. La persona que tiene autoridad, como el gobernante, o a quien el gobernante ha puesto en cargo, o la persona de autoridad en un lugar específico. Dice el Sheikh, así como por ejemplo el hombre en su casa, el padre, el esposo, él es la autoridad, él es la autoridad en su casa. Entonces, él puede cambiar algo con su mano. Él puede cambiar algo con su mano. Y es su derecho, dice el Sheikh. Y de men haqqihi an yunkar el munkar wa yamna'uhu biyadihi. Del derecho del hombre en su casa, donde él tiene autoridad, pues es su derecho cambiar el mal con su mano y detener un mal, detener un mal y cambiar ese mal, porque él tiene autoridad en su casa. Igualmente, afuera de la casa, en la sociedad, pues el único que tiene la autoridad de cambiar algo con su mano es el gobernante y aquellos que el gobernante ha puesto en autoridad, como los oficiales, la policía o la gente de autoridad en ese lugar. Entonces, esta primera manera de cambiar el mal, es decir, con la mano, es para la gente de autoridad. La gente de autoridad. Entonces, en un lugar donde la persona tiene autoridad reconocida, pues él puede cambiar algo con su mano. Él puede cambiar algo con su mano. No. Y dice el Sheikh, وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَفْرَادِ. Yani no es permitido
para la gente común cambiar algo con su mano, rechazar el mal y cambiarlo con su mano a fuerza. Y esto no es permitido porque esto causa confusión y esto causa caos y fitna, dice el Sheikh, entre la gente. فإذا أنكر الرجل على غيره بيد بأنه يعني que si la persona, si un hombre cambia algo con su mano, es decir, detiene un hombre, por ejemplo, con su mano y le quita algo o cambia un mal de esa persona con su mano, pues esto puede llevar a problemas y pleitos y la gente se puede pelear y físicamente hacerse daño uno al otro y causa ya ni problemas y caos. Y el Islam, como sabemos, Juan Barakallahu Fikum, como han mencionado los sabios y los imams de la Sunna, el Islam es una religión de orden y no de caos. Y por eso tiene sus reglas, por eso tiene sus leyes y legislación. O sea, por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado en el Corán, en la Sunna, una manera en cómo hacer las cosas. Y aquí es un ejemplo de que la persona común no debe de cambiar algo con su mano. Por ejemplo, vemos a un musulmán fumando un cigarro o tomándose una cerveza que contiene alcohol o con una botella de vino o licor. Y esta persona que ve al musulmán fumando o tomando alcohol quiere cambiar este mal y con fuerza le quita el cigarro o le quita la botella de alcohol y se lo quita y lo tira en el suelo o en la basura o lo que sea. Esto, aunque esta persona no debe de estar tomando alcohol o fumando, pero cambiar eso así con la mano y la persona no tiene autoridad sobre él, o sea, no es su padre, no es su abuelo, no es su tío, no es una policía, no es un gobernante, no es nada, no es ninguna persona de autoridad sobre él, y es nomás así una persona de la calle, nomás una persona común. Esa persona no debe de hacer esto. No debe de hacer esto porque no tiene autoridad. No tiene autoridad sobre él. Y eso no es permitido porque no es su derecho de hacerlo. No es su derecho. Es la persona que tiene el derecho de hacerlo es una persona de autoridad sobre ese hombre. Como su padre, como su abuelo, como su tío, o como los gobernantes, o como la policía, o como alguien en autoridad sobre él. Entonces menciona aquí el Sheikh que esto no es permitido porque esto puede llevar a muchísimos problemas y dice el Sheikh eso puede llevar la persona o lleva la sociedad a fawda. Fawda es caos donde la gente se pelea o causan o puede causar pleitos o peleas entre la gente. El Sheikh sigue, dice, y la segunda manera de cambiar el mal que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith es con la lengua, dice el Sheikh. Es decir, con el discurso, con las palabras. Hablar contra este mal, ya sea refutarlo o prohibirlo o aconsejar a la persona que debe de dejar, ni prohibirlo, que debe dejar ese mal. Y dice el Sheikh aquí que es وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالرِّفْقِ. Es completamente necesario que esto se hace con suavidad, se hace con sabiduría, se hace con hablar con la persona en una manera con respeto y hablar suavemente con esa persona en este asunto
sea el asunto que sea, hablar con sabiduría, hablar con conocimiento y hablar con suavidad. Dice el Sheikh que el profeta sallallahu alaihi wasallam exigía, él ordenó tener suavidad cuando la gente ordena el bien o exige el bien, hablar en una manera buena, con modales, con carácter bueno y con conocimiento y sabiduría y suavidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith: Inna Allaha rafiq wa yuhibbu rifq wa yuhibbu ar-rifq. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala es suave y ama la suavidad. Igualmente en otro hadith, este hadith está reportado en Bukhari y Muslim, el hadith de Aisha radiyallahu anha, y el siguiente hadith está igualmente narrado por Aisha radiyallahu anha, pero está colectado en Sahih Muslim, donde dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Inna rifq la yakun fi shay illa zana wa la yunza min shay illa shana. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna rifq la yakun fi shay illa zana, que la suavidad no está en nada excepto que lo hace bello, wa la yunza'u min shay'in illa shana, y que no se quita de nada, se quita de nada excepto que lo hace feo. Entonces, la suavidad es algo que se debe usar en cambiar el mal con la lengua, es decir, con el discurso, en cambiar el mal. Una persona debe de usar el conocimiento, la sabiduría y la suavidad, paciencia y respeto en cambiar el mal. Entonces aquí igualmente una condición, la primera manera de cambiar el mal mencionamos que es con la mano, y eso es para la gente de autoridad. Aquí usar la lengua, es decir, el discurso, es para la gente de conocimiento. Menciona el Sheikh: Taghyir bilisan huwa likulli dhu ilm wa hikma. Es para todo, o sea, cambiar el mal con la lengua, el discurso, es decir, es para todo aquel que tiene conocimiento y sabiduría. Todo aquel que sabe, tiene sabiduría, tiene experiencia, tiene conocimiento y al mismo tiempo tiene un carácter bueno en cómo hablar con la gente, con respeto, con suavidad, debe de hablar con la gente, ya sea si necesita refutar algo o si necesita aclarar un asunto, si necesita advertir contra algo, si necesita aconsejar en un asunto. Todo esto viene de una persona de conocimiento, sabiduría y suavidad en cómo hablar con la gente. El Sheikh dice rahimahullah ta'ala, dice: والله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون أمرهم أن يأتي فرعون. Yani que cuando Allah subhanahu wa ta'ala envió a Musa, el profeta Musa y Harún, les ordenó ir al Faraón y decirle una palabra suave. Dice: وَيَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Quizás con esta palabra suave puede recordar y temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso así mismo Allah subhanahu wa ta'ala menciona esto en Surah At-Taha, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: اذهب
أنت وأخوك بآياتي ولا تني في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Que Allah subhanahu wa ta'ala les dijo a ellos, dicen, ve tú, o que Allah subhanahu wa ta'ala está hablando con Musa, ve tú y tu hermano con mis ayat, mis señales, y no olviden de recordarme a mí. Ve con Faraón, vayan con Faraón, por cierto se ha convertido a un rebelde, y díganle una palabra suave, quizás recuerda y teme. Entonces aquí Juan es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a Musa alayhi salatu wasalam y su hermano Harún de ir y hablar con Faraón en una manera suave. Entonces la persona que trata de cambiar algo, un mal, o exigir algo, o prohibir algo, o aclarar un asunto, o refutar a algo, o una situación, o una persona, pues debe tener conocimiento y sabiduría y comportarse con modales y buen carácter, tener paciencia y suavidad. Esto es algo que la persona que va a cambiar algo con su lengua, acorde de este hadith, la segunda manera en cómo cambiar el mal, debe de ser una persona que tiene estas cualidades. Es decir, conocimiento, sabiduría, buen comportamiento y suavidad y paciencia. El Sheikh menciona y dice, y la última manera que se menciona aquí en este hadith es con el corazón. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que con el corazón es el más débil, o es la más débil manera en cambiar el mal. Es lo más débil del imán. Es decir, وَلَيْسَ بَعْدَهُ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٍ. Que no hay después de eso. Sino, porque el hadith menciona, cámbialo con tu mano, y si no puedes, con tu lengua, y si no puedes, con tu corazón. Y después de esto del corazón, no hay nada de fe. Porque nomás imán está en esas tres cosas. Ya sea con la mano, pero si no eres una persona de autoridad, pues entonces no puedes cambiarlo con tu mano. Con tu lengua, y si no eres una persona de conocimiento o sabiduría, o cómo hablar con la gente en una manera que pueden entender, pues no eres para cambiarlo con tu lengua tampoco. Entonces solo te queda tu corazón. Te queda tu corazón. Y eso es odiarlo con tu corazón. Odiar ese mal con tu corazón. Y si en eso todavía no puedes hacerlo, entonces no hay imán en esto. Porque la última manera en cómo cambiar el mal es con el corazón. Odiarlo. Odiar el mal con el corazón. Y si la persona no puede odiar el mal, entonces no tiene nada de imán en este asunto. Y el Sheikh menciona aquí, dice, porque si el corazón acepta este mal y lo hace como algo normal, algo permitido o algo normal, y se queda cómodo el corazón estando con esta gente de este mal, pues entonces él es pecador y su corazón es pecador. وَذَلِكَ مِمَّا يُوجِبْ غَضْبَ اللَّهِ. Y esto es lo que esta persona merece, la ira de Allah. Merece la ira de Allah. Subhanallah. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
que Allah subhanahu wa ta'ala dijo y que aquellos incrédulos de los hijos de Israel fueron maldecidos sobre la lengua del profeta Daud y el profeta Isa ibn Maryam, por ser que ellos cayeron en desobediencia y eran aquellos que oponían el orden de Allah. No prohíban o no, ¿cómo se dice? No ordenaban el bien y no prohíban el mal, pero más bien hacían el mal. Y qué mal, dice Allah subhanahu wa ta'ala, le bi'sa ma kanu yaf'alun, y qué mal acciones hacían. No. Entonces aquí dice el Sheikh, es wajib para el musulmán, es obligatorio para el musulmán que haga el esfuerzo para complacer su Señor y alejarse de su ira. O sea, complacer a su Señor y alejarse de la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Y aunque la gente se enoje con él. Porque mucha de la gente no exige el bien y no prohíbe el mal porque tiene miedo a la gente. Tienen miedo a la gente. Que la gente va a empezar a hablar mal de él, o va a empezar a quejarse de él, o van a empezar a decir cosas de él. Y pues por el miedo que tiene la gente, no dice nada. Y aquí el Sheikh dice que deben enfocarse en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y no la gente. Enfocarse que no caen en la ira de Allah. En no caer en la ira de Allah, aunque la gente no le guste. Naam, dice el Sheikh, وقد كتب معاوية إلى عائشة. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma escribió una letra a Aisha radiyallahu anha y dijo: Anuktubi ila kitaban uktubi ilayya kitaban tusini fihi wala tukthiri alayya. Que Muawiyah escribió y dijo que me escribes una letra y que me aconsejes con él, pero no me aconsejes con algo largo, un consejo largo. Entonces Aisha radiyallahu anha escribió a Muawiyah y empezó y dijo: Salam alayka, amma ba'd, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dice, empezó: Salam alayka, a lo que sigue. Por cierto, escuché el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: Man altamasa rida Allah bi sakhat an-nas kafahu Allah mu'nat an-nas, wa man altamasa rida an-nas bi sakhat Allah wakalahu Allah ila an-nas wassalam alayka. Subhanallah. Que Aisha radiyallahu anha le escribió a Muawiyah, y Muawiyah era el gobernante en Sham. Era el gobernante en Sham, en la área de Sham. Y en lo que era en ese tiempo, pues Sham, lo que es hoy en día Siria. Entonces, Aisha radiyallahu anha dice que, por cierto, escuché al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: quien busca el placer de Allah subhanahu wa ta'ala, aunque la gente no le guste, o aunque cae en la ira de la gente, Allah subhanahu wa ta'ala será suficiente para él en contra de la gente. Pero quien busca complacer la gente y busca el placer de la gente, aun que va a caer en la ira de Allah, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala lo va a dejar con la gente. Wassalam alayk. Y termina su letra a Muawiyah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Entonces, el dicho o el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que menciona a Aisha radiyallahu anha es de que quien busca el placer de Allah,
aunque que la gente empieza a hablar de él, aunque la gente empieza a oponerse a él, aunque la gente empieza a odiarlo a él, pero él solamente busca el placer de Allah y cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah será suficiente en contra de esa gente. Allah subhanahu wa ta'ala será suficiente contra esa gente. Entonces nosotros cuando predicamos la verdad, Tawhid, al-Iman, al-Sunnah, y empezamos a advertir contra el shirk, el kufr y bid'ah y desvío, y hay gente que no le gusta eso, hay gente que está en nuestra contra, empieza a hablar de nosotros, empieza a mentir contra nosotros, empieza a hacer calumnias de nosotros, o sea, empieza a hacer muchísimas cosas, hasta físicamente puede ser que hay de nuestros hermanos que la gente ha atacado físicamente solo por ser una persona que predica la sunna y advierte contra el desvío. Entonces nosotros no nos importa que la gente se ponga en nuestra contra, pero nos importa cumplir con nuestro Señor buscando su placer. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: quien busca el placer de Allah, aunque cae en la ira de la gente, Allah será suficiente para él contra esa gente. Pero quien busca el placer de la gente, sabiendo que haciendo algo para el placer de la gente, puede caer en la ira de Allah, Allah lo va a dejar con la gente. Es decir, Allah se va a alejar. O eso va a alejarse, o eso va a alejarlo de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah lo deja con la gente. Y esto es algo grandísimo, el hadith, grande de beneficio, digo, el hadith que menciona Aisha radiyallahu ta'ala anha en este asunto. El Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala menciona, sigue y dice, por cierto, este hadith es un fundamento de los fundamentos de la religión. Es un fundamento de los fundamentos de los cuales al Islam es construido, o con los cuales el Islam es construido. Y dice: an-nahy anil munkar, prohibir el mal. Es completamente necesario que la persona, el siervo que prohíbe el mal, debe de tener adab, allati addaba Allah biha ibadahu, ese comportamiento bueno, el cual Allah subhanahu wa ta'ala ha educado a sus siervos con ese comportamiento. Y que no deje ese tipo de comportamiento, el comportamiento que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado tener. Igualmente dice el Sheikh rahimahullah ta'ala, wa mimma yunha, y quien prohíbe el mal de los gobernantes, wulat al-amr biyede, quien dice es prohibido prohibir el mal contra los gobernantes con tu mano, por ser que no tienes autoridad sobre el gobernante. Entonces no puedes usar tu mano, como por ejemplo los desviados, takfiris o terroristas o grupos de extremistas que van en contra del gobernante y suben armas en contra del gobernante, tratando de matarlo o quitarlo de fuerza. Esto no es permitido. Porque no tienes autoridad sobre el gobernante. El Sheikh dice, o cambiarlo con tu lengua, hablando en su contra en público. Como en el membar, en el día del Juma, en los sermones de Juma, y hablar en el membar en contra del gobernante. Esto no es permitido tampoco, hacerlo público, hacer este discurso público.
Y eso es porque esto causa caos y daño y problemas y fitna y corrupción. Y no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacerlo en esta manera. نعم ولكن الإنكار على الولاة الأمور يجب أن يكون بالنصيحة السرية. Dice el Sheikh, pero cambiar el mal que viene del gobernante es obligatorio hacerlo como consejo en privado. Aconsejar el gobernante en privado, así como está en la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam en los ahadith. وأن لا يتفوى بها صاحبها وأن لا تنشر مثالب الولي إن كانت له مثالب أن لا تنشر ويتكلم بها في مجالس العامة. نعم, y que la persona no debe de ponerse hacerse fuerte contra el gobernante y no hablar mal de él públicamente o tratando de exponer sus fallos y errores públicamente si es que tiene fallos y errores, y no hablar de él en una manera sin educación en contra el gobernante en un reunión pública que empieza a hablar mal del gobernante, sus errores, sus fallos y sus cosas personales. Dice el Sheikh, فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا. Que los ahadith que muestra esto y es evidencia para esto son muchísimos ahadith, como por ejemplo el hadith de Ubadah ibn Samit, el hadith que colectó o que narró Ubadah ibn Samit, que dijo: دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. نعم. وقال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم, que Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu dijo que el mensajero de Allah nos llamó al din de Allah subhanahu wa ta'ala, nos hizo da'wah, y nosotros aceptamos y hicimos la beya con él. Hicimos la beya es el juramento de lealtad. Y una de las cosas que se mencionó en la beya, en el juramento de lealtad, es de que juramos de escuchar y obedecer en lo que nos gusta o no nos gusta, en lo que es fácil o lo que es difícil, y en opresión, athraten aleina, es decir, dificultades y opresión y malas acciones que que el gobernante hace en nuestra contra, aún así, وأن لا ننازع الأمر أهلها, y que no debemos quitar o no debemos remover o quitar el asunto de aquel que tiene el derecho de tenerlo. Y en el otro hadith sigue en la narración y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: illa, excepto an tarau kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan, excepto que ven que ese gobernante tiene en él kufr, incredulidad, que hay una evidencia de su kufr que tienen de Allah subhanahu wa ta'ala claramente, que es una evidencia clara de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, una evidencia de
el Corán y la Sunna de la legislación y algo que se ve claramente, todos lo pueden ver. Todos lo pueden ver. Así que es algo que viene de evidencia clara, evidente, y que su acción, ya sea su dicho, acción, es claro para todos verlo. No, pero si no ven eso o no tienen eso, no deben de quitar la persona que merece ese puesto. Y deben de obedecer esa persona de autoridad. En otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. Y aun que este gobernante opresor te golpea la espalda y te quita tu riqueza, escucha y obedece. Entonces, este es un asunto de Juan, que la gente de emoción, que se lleva a la emoción antes de llevarse a la obediencia de Allah y su mensajero, tienen un problema con esto. Porque en vez de escuchar y decir, esta es una aya de Allah, del Corán, este es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, tengo que obedecer. Y así como ellos hicieron el juramento de lealtad, el Bay'ah, que dijo a Ubadah ibn Samad, que hay que escuchar y obedecer en lo bueno y malo, en lo que nos gusta, no nos gusta, en lo difícil y en lo fácil. Y aun que tenemos que pasar por opresión, que nos oprimen, que nos quiten nuestros derechos, aun que tenemos que pasar por eso, tenemos que escuchar y obedecer. No podemos desobedecer. No tenemos el derecho de desobedecer. Mucha de la gente, Juan Barakallahu Fikum, no tratan de entender de que este es un orden de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, y no tenemos el derecho de abandonar este orden solo porque no queremos entenderlo o no queremos seguirlo por emoción. No, ¿cómo crees? Me van a quitar mi riqueza, me van a golpear y de todos modos tengo que obedecer. Nam, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque Allah te ordenó con eso. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam te ordenó con eso. Y eso es del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Este din no es que escogemos las cosas que nos gustan del din y abandonamos las otras cosas del din. Este din lo tomamos todo. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu silmi kafa. O quienes creen, entren en el Islam completamente. Se escoge el Islam completamente. No escogemos algo del Islam que nos gusta y abandonamos el resto, como hace mucha de la gente. No, tenemos que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala en todo lo que nos ordena, en todo. Allah subhanahu wa ta'ala, y Juan Barakallahu Fikum, cuando menciona esto y dice: Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: oh creyentes, obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a aquellos en autoridad sobre ustedes. Y si hay se encuentran en disputas entre ustedes, regrésenlo a Allah y su mensajero. Si es que en verdad creen en Allah y el último día. Allah aquí subhanahu wa ta'ala ha puesto una condición para la fe. Si en realidad crees en Allah en el último día, vas a obedecer a Allah, vas a obedecer al mensajero de Allah y vas a obedecer la gente en autoridad sobre ti. Y si hay una disputa, hay algo entre ustedes, es decir, entre los musulmanes, o entre los musulmanes y el gobernante, o entre la gente, entre la comunidad en general, regresen eso a Allah y su mensajero. ¿Qué quiere decir regresar eso a Allah y su mensajero? Regresarlo al libro de Allah. Regresarlo a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Regresar eso. Si hay algo que no nos gusta del gobernante, regresamos. ¿Qué es lo que dice Allah? Allah dice obedecerlo. ¿Qué dice el profeta sallallahu alaihi wasallam? Dice obedecerlo.
Si el gobernante musulmán es opresor, o es una persona que no es de buen carácter, o es duro, o es, digamos, inmoral, digamos, si es así, eso no quiere decir que tenemos el derecho de no obedecerlo, o de hablar de él públicamente. Todo aquello el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha prohibido. Y todo aquello, hablar en su contra públicamente. Primeramente, no podemos hablar de una persona, un musulmán común, en esa manera públicamente. Un musulmán común, no podemos estar en la calle juntos hablando detrás de su espalda, hablando de sus errores y fallos y contando mentiras en su contra o calumnias. No podemos hacer eso con un musulmán común. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer eso con una persona de autoridad? Eso es estar en su contra. Y estar contra el gobernante es algo prohibido. Eso no es obedecerlo. Obedecerlo es seguir sus mandatos. Faltarle el respeto y no respetar su posición no es obedecerlo. No es obedecerlo. Allah subhanahu wa ta'ala dice: wa ulil amri minkum, y obedecer a aquellos en autoridad entre ustedes. Aquellos en autoridad sobre ustedes tienen que obedecerlos. Obedecer, no es posible obedecerlos correctamente si estás hablando de ellos en público, en las mezquitas o en las calles, o haciendo manifestaciones en contra del gobernante. Esto no es obediencia a él, eso es desobediencia a él. Así que hay muchos hadith, como menciona el Sheikh aquí. El Sheikh menciona que que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que dice: على المرء يسمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: sobre la persona es escuchar y obedecer el gobernante en todo aquello que él ama o él odia, excepto si el gobernante ordena con desobedecer a Allah. Y si él ordena desobedecer a Allah, entonces no escuchen y no deben obedecerlo en esto. No. Entonces no significa que si el gobernante es malo o es inmoral, que ya no debemos obedecerlo. No se obedece en aquello que él ordena que es haram. Por ejemplo, si él ordena algo que es haram, si lo ordena que tenemos que hacer tal cosa que es haram, no obedecemos ese orden de él en lo que es haram. Pero todo aquello que nos ordena, tenemos que seguirlo. Tenemos que obedecerlo porque es el gobernante, y Allah subhanahu wa ta'ala y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos han ordenado de obedecerlo. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadith: man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah wa la hujjata lah wa man mata wa laysa fi unukihi bay'ah mata maytata jahiliya. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ha quitado su mano de obediencia del gobernante va a encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio sin ninguna evidencia para eso. Entonces, quien muere y no tiene alrededor de su cuello el bay'ah, es decir, el juramento de lealtad de obedecer el gobernante, y muere así, muere una muerte de la época de Jahiliya, la época de ignorancia. Entonces, es un asunto serio, Juan, barakallahu fikum.
es un asunto serio, que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que vas a morir con una muerte de la muerte del jahiliya. Men mata wa huwa mufariq lil jama'a fa innahu yamutu maytata jahiliya. Quien se ha apartado, se ha alejado del jama'a, no sé, si se recuerda lo que es el jama'a, la congregación o el grupo guiado de los musulmanes. Quien se aleja de eso y muere alejado de ese grupo guiado, del jama'a, pues muere una muerte de el jahiliya. Yani el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith de Anas menciona el Sheikh aquí y dice: Isma'u wa ti'u yani wa in istamila alaykum abdan habashiyun ka'anna ra'sahu zabiba. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó y ordenó en este hadith que escuchen y obedecen el gobernante, aunque es puesto sobre ustedes un esclavo de Abisinia, que su cabeza se ve como su cabeza está como arrugada, como una pasa. ¿Qué significa esto? Los sabios dicen. Significa que debemos oír y obedecer al gobernante, aunque tenga diferentes cualidades o características que no nos gusta, ya sea que es de diferente raza, ya sea que es de diferente clase social, es un esclavo, o es de otra raza, o es de una clase pobre y nosotros somos de clase ricos, digamos, y no lo vamos a aceptar. Eso no es permitido en el Islam. No aceptarlo por esas cosas no es permitido. Lo aceptamos porque fue puesto en autoridad. Fue puesto en autoridad sobre la comunidad, sobre la gente. Entonces ya cuando es claro que él tiene la autoridad, es obligatorio obedecerlo. Es obligatorio obedecerlo. Y no podemos desobedecerlo. No podemos salir de esa obediencia a él. No. Entonces, el Sheikh Juan Barakallahu Fikum menciona aquí que este asunto, específicamente este hadith, mucha gente que busca seguir sus deseos, entienden mal este hadith. Y mucha gente ignorante que no estudian con los sabios o no estudian las explicaciones de los sabios de este hadith, entienden mal este hadith. Dicen, cuando quieren hablar contra el gobernante, mencionan este hadith. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Uno de ustedes ve un mal, que lo cambie con su mano. Entonces ellos dicen, tomamos armas en contra del gobernante para cambiar este mal. Y esta no es la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta no es la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no vemos esto en el ejemplo de los sahaba. Cuando hubo gobernantes en el tiempo de los sahaba, como por ejemplo Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj, que era el gobernante de Irak, en la última parte de la generación de los sahaba, era un gobernante opresor, y era inmoral, y era malo. O sea, él, así como el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo, وَإِنْ ضَرْبَ ظَحْرِكَ وَأَخَذَ مَالِكَ اسْمَعْ وَأَطِعْ. Y aunque les golpea las espaldas y les quita sus riquezas, escuchen y obedecen. Eso es lo que hacía Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Quitaba la riqueza de la gente, los golpeaba, los mataba. Y los sahaba y los tabi'in no ordenaron
rebelarse en contra él. Cuando le preguntaron a Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, de ser un rebelde en contra él, Hassan al-Basri lo prohibió. Dijo que esto no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam ni las acciones de los sahaba, de hacer un rebelde en contra el gobernante. Aunque sea malo, aunque sea duro, aunque sea así, no pueden tomar armas en contra él. No pueden tomar armas en contra él. Pero el gobernante se aconseja. La gente aquí viene este hadith. Si no puedes cambiarlo con tu mano porque no tienes autoridad, y claro, no tienes autoridad sobre el gobernante, entonces cámbialo con tu lengua. ¿Cómo es que lo haces? ¿En el membar, en el día del Juma, hablando mal del gobernante? No, eso es de los Khawarij, y eso es de la gente ignorante, y la gente que por su ignorancia causan problemas y caos. ¿Cómo se aconseja el gobernante? Como el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en el hadith, se agarra de la mano y se aconseja en privado. Se agarra de la mano y claro, si no tienes esa cercanía al gobernante, hay diferentes maneras que se puede hacer. Si no, el gobernante, no en cualquier país te puedes acercar al gobernante. Subhanallah, aquí en Saudí hay cada semana hay un día que tú puedes ir a sentarte. Claro, tienes que registrarte con tiempo y tienen que aceptarlo, pero la gente común puede ir a la reunión del gobernante y puedes sentarte ahí y puedes pasarle una letra o hablar con él. Y esto es Saudí, subhanallah, uno de los países más ricos del mundo. Y el gobernante se pone enfrente de la gente así, porque no tiene miedo de la gente. Alhamdulillah. Porque es justo. Pero digamos que no te puedes acercar a el gobernante, pues puedes escribir una letra, pasar una letra a alguien que sí puede acercarse a él. Puedes escribir algo electrónico o escrito y hacerlo llegar por medio de otras personas. Pero la persona hace lo que tiene el poder de hacer y no sale de la guía de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Tomar armas en contra del gobernante, eso es haram. Hablar mal públicamente del gobernante, con la gente en las mezquitas o en las calles o hacer manifestaciones, eso es haram. Eso no es de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam ni de los sahaba. No tenemos evidencias que los sahaba hicieron eso, ni los tabi'in. Solo la gente del desvío en esas generaciones. Solo los Khawarij hicieron eso. Aquellos que mataron a Uthman radiyallahu an hicieron eso enfrente de la casa de Uthman, haciendo manifestaciones. ¿Quién? ¿Ellos son de la gente guiada? No, ellos eran de los Khawarij. Ellos eran de la gente desviada, que estaban en contra de Uthman y mataron a Uthman. Igualmente la gente que mató a Ali ibn Abi Talib, los Khawarij, que también se ponieron en contra el gobernante Ali radiyallahu anhu. Y empezaron a hablar contra Ali y hasta hicieron takfir de Ali. Dijeron que Ali ibn Abi Talib era un kafir, a'udhu billah. Que no era el amir al-mu'minin, era el amir de los shayatin, a'udhu billah. Eso es de la gente desviada, que no sigue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esos son los salaf para ellos. La gente que sale en la calle en manifestaciones y hablando de los gobernantes y oponiéndose a los gobernantes con armas o hablando contra ellos en las redes sociales o en videos o en las mezquitas o en las calles, los salaf de ellos, los predecesores de ellos, son esa gente desviada de los Khawarij que oponieron a los sahaba y a los gobernantes en esas primeras generaciones. Ellos son los que hicieron. Los sahaba
Los bien guiados sahaba no hicieron eso. Los que siguieron, los que eran los alumnos del profeta sallallahu alaihi wasallam, los que fueron testigos de las dos revelaciones, el Corán y la Sunna, no hicieron eso. Ellos son nuestra guía. Ellos son el tercer base del Islam. El Corán, Sunna y la práctica e entendimiento de los sahaba. Tercer base. La tercer base es algo importante, Juan. No vemos que los sahaba hicieron eso. Entonces, oponer los sahaba y cómo se entiende los hadith, como en este hadith, quien ve un mal de ustedes que lo cambie con su mano, eso tiene su entendimiento y sus condiciones. ¿Cuál es la condición que mencionamos aquí? Para que la persona lo cambie con su mano, tiene que tener autoridad. Ya sea autoridad sobre la tierra, el pueblo, o autoridad en su casa, como el hombre, el padre, el esposo. Él tiene autoridad en su casa, él puede cambiar un mal con su mano. Detener un mal con su mano. Igualmente, ¿quién tiene la autoridad o quién tiene el poder o el derecho de cambiar algo con su lengua? La persona de conocimiento, la persona que habla con conocimiento, habla con sabiduría, habla con respeto y modales y con suavidad, como mencionan los sabios y los imams de la Sunna. Y si no tienes el poder de la autoridad para cambiar algo con tu mano, o no tienes el conocimiento o sabiduría o experiencia para cambiar algo con tu lengua, pues lo odias en tu corazón. Y eso es lo más débil del imán. Algo afuera o algo más bajo de eso no existe en el imán. Si no puedes odiarlo en tu corazón, no hay nada de imán en eso. Porque eso es lo más bajo del imán, odiarlo en el corazón. Y aquí el Sheikh Juan menciona que la gente lo entiende mal, y entonces hay que entender bien cada hadith que leemos, entenderlo con el entendimiento del Corán y la Sunna y el entendimiento y práctica de los sahaba, como nos explican los imams de la Sunna y los sabios de Ahl Sunna wal Jama'a. Y el Sheikh aquí termina esto y dice: wa billahi tawfiq, y con Allah subhanahu wa ta'ala está el éxito. Y terminamos la explicación de este hadith de Juan. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ijma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, Juan, barakallahu fikum. En una ocasión vimos a un hermano publicar una imagen que mostraba burla y desobediencia a un presidente. Después de darle el consejo en privado, el hermano justificó que la imagen se refería a un presidente de otro país. Este caso puede ser tomado como una desobediencia al gobernante. Primeramente, no debemos hablar de ningún gobernante, ya sea musulmán o no, excepto que nuestro país ha declarado guerra contra ese país de ese gobernante. Entonces, allí vemos que los sabios hablan contra esos gobernantes, hablando mal de ellos públicamente, criticándolos en sus decisiones y en sus malas acciones que hacen. Como por ejemplo, ahorita Israel tiene, está en guerra contra todos los musulmanes de esa zona, ¿no? Entonces, como ha declarado guerra contra los musulmanes de esa zona,
una persona, digamos, yani de Siria o de Palestina o digamos, de Jordania o cualquier de esos países que hablan contra ese gobernante, no hay nada mal en eso. O por ejemplo, si la persona yani es de México y el gobernante ha declarado guerra contra yani otro país, digamos, yani los Estados Unidos, y empieza la guerra en contra ellos, hablar del gobernante de los Estados Unidos no hay nada mal en hacerlo, porque es el enemigo declarado a México, digamos. Entonces, si los mexicanos hablan de él, pues no hay nada mal en ello, porque es un enemigo declarado. Pero donde hay pactos, donde hay acuerdos, donde hay esto, lo que hay hoy en día, no es permitido hablar de esos gobernantes. Y no es permitido hablar de los gobernantes musulmanes en general, excepto si están en guerra, como he mencionado. Por ejemplo, cuando Saddam Hussein entró a Kuwait y hizo guerra contra todos los países a su alrededor, Kuwait y Qatar y Saudía y todos, y Jordania y todos, cuando hizo guerra en contra todos, pues hablar de la locura de Saddam Hussein en ese tiempo no era algo mal, y escuchamos los sabios hablar en su contra y criticarlo, porque él era un enemigo declarado al país o al pueblo. Entonces, en ese caso sí se puede, pero tampoco no es algo que se hace en las, como en Dawa o en las mezquitas, en el Membar, o en los sermones de Juma, o hacer un dars completo, una clase completa sobre eso. O sea, no se hace así. Pero vemos que los sabios, dejamos esas situaciones a los sabios. Y escuchamos que los sabios sí los critican en esa situación, donde son enemigos declarados al pueblo. ¿Sí me explico? Así que, por ejemplo, había sabios que empezaron a hablar y criticar públicamente a Saddam Hussein, a Gaddafi, cuando él se declaró como enemigo al país saudí. Y así, en esas situaciones se permita. Pero si no está esa situación, no podemos hablar de los gobernantes musulmanes en general, ni podemos hablar de los gobernantes donde hay pactos hechos y acuerdos hechos entre los países. No. Wallahu ta'ala a'lam. Y debemos alejarnos de eso, de la política de Juan. Es el problema entre Latinoamérica, de que los hermanos vienen de diferentes tipos de vida, de que no pueden soltar eso, la política. No pueden soltarlo. Y eso no te va a ganar el paraíso, ni te va a ganar felicidad en la vida, ni te va a subir en nada. Abandonen eso de la política, y siempre todos los días estamos escuchando las noticias de la política, y en vez de escuchar audios de clases o memorizar Corán y escuchar Corán todos los días y escuchar las clases de sabios o de los alumnos de conocimiento o de los predicadores de Ahl Sunnah wal Jama'a, en vez de avanzar en nuestra religión y en conocimiento, escuchamos estas cosas que no nos traen nada de beneficio, Juan. Wa'iyadu billah. Hay que regresar al Corán y la Sunna. Regresar al Corán y la Sunna en todo aspecto de nuestra vida. Y abandonar esas cosas que no nos benefician. No nos beneficia en este dunya ni en la ákhira. Dejamos esas cosas. Wa'iyadu billah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam.
Si las dos primeras opciones requieren ser un gobernante o ser una persona de conocimiento, ¿cómo sería nuestra posición como musulmanes regulares que estaríamos siempre en el nivel más bajo de la fe? Pues debemos ser siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, enfocarnos en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, tratar de lograr el conocimiento, tratar de ser aquellos siervos que hacen el esfuerzo día y noche de tratar de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, de ser de la gente que Allah ama, de ser de la gente que sigue la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam en todo, de aumentar en conocimiento, memorizar Corán, leer Corán, escuchar las pláticas del din, leer los ahadith, leer sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y saber quién es. Hay mucha gente que ahorita subhanallah, saben todo de la política de su país y de su pueblo, saben todo desde el presidente y de los gobernadores y de los políticos que están trabajando aquí y allá y no saben ni siquiera los nombres de los hijos del profeta sallallahu alaihi wasallam. No saben los nombres de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. No saben los nombres de los padres, la madre y el padre del profeta sallallahu alaihi wasallam. No saben lo más básico de las evidencias en hacer vudú o el salah, o ni siquiera rezan el salah a su tiempo. Subhanallah. Pero sí se meten en la política. Allahu Akbar. Entonces, el musulmán debe enfocarse lo que le va a ayudar en la ákhira. Aquello y todo aquello que le va a ayudar en ese momento que se para enfrente de su Señor. Hablar de estos asuntos del presidente fulano y presidente fulano y de este país o de este otro país o lo que sea, esto no te va a ayudar cuando te paras enfrente de Allah, cuando Allah te enseña todas tus acciones. Cuando Allah te enseña todas tus acciones, ¿te va a ayudar estos asuntos? No nos va a ayudar, Juan. Subhanallah, tenemos mucho que pensar y preocuparnos por muchísimo cuando nos vamos a parar ante Allah. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros, musulmanes comunes, regulares, como dice el hermano aquí en la pregunta, que estamos en el nivel más bajo? Aprender nuestro din para saber qué es lo que debemos amar y qué es lo que debemos odiar. Porque los musulmanes hoy en día hasta eso no pueden hacerlo. No pueden odiar el mal. ¿Cómo digo eso y por qué digo eso? Hay musulmanes que todavía van a las fiestas de los cristianos. Navidad, Semana Santa, los magos, Día de los Muertos, o fiestas de los incrédulos que hay cosas haram como baile, música y mezcla entre hombres y mujeres y alcohol y fumar y no sé qué, cuando se casan sus hermanos o primas o hermanas o parientes. Y dicen, no puedo faltar la boda porque pues si no tengo problema con mi familia. Pero tener problema con Allah subhanahu wa ta'ala en estar en ese lugar no hay ningún problema para él. Entonces no saben ni siquiera cómo odiar el mal. Entonces hay que aumentar en fe, Juan. Hay que aumentar, y no podemos aumentar en fe sin aumentar en conocimiento. Tenemos que aumentar en conocimiento. Y tenemos que enfocarnos en leer el Corán, memorizar el Corán, leer la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, los ahadith, leer la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, la biografía de los sahaba, saber de ellos, saber de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam más de lo que sabemos de las vidas de los demás. Él es nuestra guía, nuestro ejemplo. ¿Cómo es que no sabemos nada de su vida? Entonces, como musulmanes comunes o regulares, hay que enfocarnos en estos asuntos. En estos asuntos de tener fe. Porque es de imán odiar el mal. Es de imán, como dice el hadith. Que si ni siquiera puedes odiar el mal, no hay imán después de eso. No hay imán después de eso. Si no puedes
odiar el mal, que es obligatorio hacerlo, es obligatorio odiar el mal. La gente ignorante que dice, no hay odio en el Islam, como que si fueran unos hippies o algunos, subhanallah, no sé. Si hay odio, odiamos lo que Allah odia. Y Allah odia para nosotros todo lo que nos ha prohibido. Hay que odiar todo lo que es ilícito. Todo. Entonces, odiarlo en tu corazón es lo más mínimo de fe que uno puede tener. Y si no, ni siquiera podemos odiarlo, pues no hay fe ahí. Wayadu billah, que Allah nos salve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como pregunta el hermano aquí, ¿qué sería nuestra posición o qué podemos hacer? Es aprender nuestra religión. Aumentar en conocimiento para aumentar en fe. Aumentar en fe para aumentar en obras buenas y cumplir con las obligaciones. Cumplir con las obligaciones y en obras buenas para tratar de lograr la piedad. Lograr la piedad para lograr el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es nuestro enfoque. Eso es lo que debemos hacer como musulmanes que no tenemos autoridad o no tenemos conocimiento por el momento. Debemos hacer eso. Wallahu ta'ala a'lam. La gente del desvío reclama que las manifestaciones que hacen no son para combatir el gobernante, sino para presentar apoyo a los hermanos en Palestina, que se les dice que no es del din, no son de las obras del din de Allah subhanahu wa ta'ala, primeramente. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith bien claro que no pueden rechazar si es que tienen lo más mínimo de fe. Y el hadith de Aisha radiyallahu anha, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Es un hadith bien corto que tomamos en el inicio de este libro. Creo que es el hadith número 6 o algo así, 6 o 5, algo así. Hadith de Aisha que dice, quien hace una acción que no es de nuestra práctica será rechazada. Si la práctica que la umma hace, la comunidad musulmana hace, la práctica o acción que hace, no es de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, es rechazada. No es de la práctica del Islam y nos alejamos de cualquier práctica que no fue de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Un hadith que se puede memorizar bien fácilmente. Yani man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quien hace una acción que no es de nuestra práctica o nuestro asunto, será rechazada. Eso es algo bien claro. Es una evidencia y como menciona el Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, el verdadero creyente que busca la verdad y solamente busca la verdad, con una evidencia es suficiente. Con una. Pero aquel que no busca la verdad, busca su deseo, busca cumplir con su deseo y seguir su deseo, si le presentas 1000 evidencias, no será suficiente para él. Así que eso es claro, refutar eso es bien fácil. No fue la práctica de ninguna de las generaciones del Islam hasta los tiempos estos en que estamos, que los musulmanes tomaron esa práctica de los incrédulos y no era una práctica del Islam en ningún siglo. No, wallahu ta'ala alam.
¿Cómo podemos nosotros responder si nos llegarán a preguntar respecto al gobernante del país? ¿Evitamos la pregunta o solo decir que no respondemos a esa pregunta? Decimos que no hablamos de esos asuntos. Yo no me meto en la política. Si me preguntan a mí, por ejemplo, del gobernante de México o el gobernante de Estados Unidos o lo que sea, yo no me meto en la política. No es para mí, no soy sabio, no soy nadie para hablar de esas cosas. No me interesa para nada hablar de ese hombre y no me beneficia para nada hablar de ese asunto, así que no lo hago. Y ya estuvo, con eso es suficiente. Wallahu a'lam. Juan, si no hay preguntas, entonces aquí terminamos, inshallah. Y hasta la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.